Madres arrepentidas. Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. Orna Donat. En vez de preguntar, ¿cómo es posible que esto sea cierto?, podríamos preguntar, ¿y si esto fuera cierto, qué pasaría entonces? Arthur Borgner. Introducción. Te arrepentirás de no tener niños. Esas palabras se me quedaron grabadas en 2007, cuando concluí una investigación sobre la falta de deseo de mujeres y hombres judíos israelíes de ser padres. La profecía de fatalidad que entrañaban dichas palabras, que se lanza sobre casi toda aquella persona que no quiere ser padre en general, y madre en particular, siguió resonando en mi cabeza. Seguro que lo lamentarán. Las mujeres se arrepienten de no ser padres, y punto. La rotundidad de la sentencia me tenía preocupada. Las ideas se me agolpaban en la mente. Me resultaba difícil no actuar frente a la resolución dictómica que define con contundencia el arrepentimiento por el hecho de no tener hijos como una arma con la que amenazar a las mujeres, quedando excluida al mismo tiempo toda posibilidad de pensar en el arrepentimiento tras dar luz y desear retomar la condición de no ser madre de nadie. Mi consulta comenzó en 2008. Se inició en Israel, un país en que las mujeres tienen un promedio de 3 hijos, un índice de fertilidad total que supera la media de los miembros de la OSDE, que se sitúa en 1,74. Sin embargo, cobró relevancia en otros países occidentales como Estados Unidos, con una tasa de 1,9, y varios europeos, entre ellos Austria, Suecia, Estonia y especialmente Alemania, con el índice que no pasa del 1,4, donde las mujeres parecen tener más margen de maniobra en sus tendencias a la maternidad, pero aún así deben soportar la presión social de tomar la decisión correcta y ser madres. Independientemente del país en que me fijara, las mujeres dan a luz y crían a sus hijos enfrentándose a enormes dificultades relacionadas con la maternidad, y al mismo tiempo apenas se habla del arrepentimiento. Insistí en abortar dicha situación guiándome por el supuesto de que nuestro camino visual social es limitado, pues no nos deja ver ni oír algo que existe aunque no tenga una vía de expresión. Ya sabemos que la maternidad puede ser para las mujeres la relación que les infunde como ninguna otra sentimientos de realización, alegría, amor, consuelo, orgullo y satisfacción. Ya sabemos que la maternidad puede ser al mismo tiempo un ruedo lleno de tensiones y ambivalencia que puede provocar impotencia, frustración, culpa, vergüenza, ira, hostilidad y desilusión. Ya sabemos que la maternidad puede ser opresiva en sí mismo, pues reduce las posibilidades de movimiento y el grado de independencia de las mujeres. Y ya hemos empezado a mostrarnos dispuestos a comprender que las madres son seres humanos capaces de hacer daño, maltratar y a veces incluso matar, ya sea consciente e inconscientemente. No obstante, seguimos anhelando que estas experiencias de mujeres de carne y hueso no destrocen la imagen mítica que tenemos de la madre por excelencia. Y por ello, seguimos resistiéndonos a reconocer que la maternidad, así como otros muchos ámbitos de nuestra vida, a los que estamos obligados, en los que sufrimos y por los que nos preocupamos, y que por tanto nos suscitan el deseo de volver atrás y hacer las cosas de otro modo. Podría ser expuesta también el arrepentimiento, tanto si las madres se enfrentan a dificultades como si no se espera que ellas ni se les permite sentir o pensar que la transición de la maternidad ha sido para ellas un paso desafortunado. Y la falta de una vía de expresión, y en vista de esta resistencia que sitúa la maternidad más allá de la experiencia humana del pesar, casi nunca se habla del arrepentimiento en relación al hecho de ser madre, ni en el debate público, ni en los escritos teóricos y feministas interdisciplinarios acerca de la maternidad. La mayoría de la literatura existente basada en testimonios de madres versa sobre los sentimientos y las vivencias de madres de bebés y niños pequeños, es decir, el periodo de tiempo inicial tras la transición a la maternidad. La relativa escasez de referencias a las experiencias de mujeres con hijos de mayor edad indica que se da poca cabida a la visión retrospectiva de las madres en el relato de sus historias a lo largo de los años. Además, casi todo lo que se escribe acerca de la actitud de las mujeres ante la transición misma de la maternidad se encuentra en la literatura que trata de la reticencia de las mujeres de ser madres. Así pues, faltan testimonios con una visión retrospectiva por parte de las madres y la cuestión se ascribe en gran parte a las otras mujeres,
aquellas que supuestamente no tienen nada que ver con la vida de las madres. A la luz de este mapa, aparece que incluso en las teorizaciones feministas acerca del asunto no hay lugar para la reevaluación, y menos aún para el arrepentimiento. En las pocas ocasiones en las que el tema de las mujeres arrepentidas de haber sido madres se ha abordado en Internet, en los últimos años se tendía a considerar como un objeto de incredulidad, es decir, que se negaba su existencia real, o como un objeto de furia o distorsión, o sea, que se tildaba a las madres arrepentidas de mujeres egoístas, dementes y trastornadas, y de seres humanos inmorales que demuestran que vivimos una cultura plañidera. Estas dos maneras de reaccionar pueden apreciarse claramente en el acalorado debate que se generó en numerosos países occidentales y en particular en Alemania desde abril de 2015 en torno al hashtag Regretting Motherhood, a raíz del artículo que escribí sobre la cuestión publicado en la revista académica Things, y después de que me entrevistaran al respecto en la prensa alemana. El intenso debate que originaron dichas publicaciones recibió un aluvión de declaraciones que repulsa contra las mujeres arrepentidas, junto a una gran cantidad de testimonios de alivio por parte de madres que se arrepentían de serlo. Además, un número desconocido de mujeres y madres afirmaron la importancia de ventilar, por medio del arrepentimiento, sus aflicciones por verse obligadas a convertirse en madres o por ser las principales responsables de la crianza de sus hijos. Centenares de textos publicados en blogs de padres, de madres y en redes sociales han aprovechado el momento de revelar, por fin o una vez más, sentimientos íntimos que se mantenían de puertas adentro debido al deseo de evitar la crítica y el juicio ceguero por parte de la sociedad. El vivo debate surgido en Alemania por medio del arrepentimiento principal como relación al concepto dual de la madre perfecta en oposición a la madre negligente puso en manifiesto que nos enfrentamos a una amplia variedad de sentimientos que imploran ser abordados, junto al arrepentimiento. Destaco que aún falta algo, que todavía hay algo que aguarda impaciente ser expresado y oído a conciencia, despejado al mismo tiempo cualquier duda sobre el hecho de que arrepentirse de ser madre sea un tabú arraigado. Mediante mi estudio, que se prolongó de 2008 a 2013, me propuse dar cabida por primera vez a tantas cosas calladas, escuchando mujeres de distintos colectivos sociales que se arrepienten de haber sido madres. Varias de ellas son ya abuelas. En este libro sigo los diversos caminos que las llevaron a la maternidad. Analizo el mundo emocional e intelectual de cada una de ellas tras el nacimiento de sus hijos y conceptualizo sus sentimientos y los angustiosos conflictos presentes en su vida, provocados por la discrepancia entre el deseo de no ser madre de nadie y el hecho de que son madre de sus hijos. Asimismo, investigo la manera en que distintas mujeres reconocen y reaccionan ante estos conflictos. Sin embargo, no me interesa limitarme a reconocer la existencia del arrepentimiento en sí por la maternidad. Este tipo de enfoque exculpará a la sociedad. Si personalizamos el arrepentimiento como una emancipación propia para adaptarse a la maternidad y entendemos, por tanto, que la madre en concreto debería esforzarse más, seguiremos ajenos al modo en que numerosas sociedades occidentales tratan a las mujeres. Aunque sería más preciso decir al modo en que descuidan a las mujeres. Dado que las sociedades parecen eximirse de haber empujado a todas y cada una de las mujeres que se considerarán física y emocionalmente sanas, no solo a la maternidad, sino también hacia la soledad. De esta manera, el arrepentimiento no es un fenómeno, como se sugirió en varios debates públicos. No es una invitación a ver un circo emocional con mujeres pervertidas. Si pensamos en las emociones también como un medio para manifestarse contra los sistemas de poder, entonces el arrepentimiento es una señal de alarma que no solo debería instar a las sociedades a ponerlo más fácil a las madres, sino que nos invita a replantear las políticas de reproducción y nuestras ideas sobre la obligación misma de ser madres. En vista de que el arrepentimiento señala el camino no tomado, arrepentirse de ser madre indica que hay en efecto caminos que la sociedad prohíbe a las mujeres, eliminando a priori vías alternativas como la no maternidad. Y dado que el arrepentimiento tiende a puentes sobre el pasado y el presente, y entre lo tangible y lo recordado, arrepentirse de ser madre pone en manifiesto que se pide a las mujeres que hay cosas que deben recordar y hay otras que deben olvidar sin mirar atrás. Asimismo, dado que el arrepentimiento
Es una de las reacciones emocionales ante todo punto de encuentro humano y ante la encrucijada de enfrentarnos a las consecuencias de las decisiones que hemos tomado o nos hemos visto obligados a tomar. Arrepentirse de ser madre arroja luz desde un ángulo distinto sobre la incapacidad para tratar la maternidad como una relación humana más y no como un rol o un reino de sacralidad. En ese sentido, el arrepentimiento puede ayudar a allanar el terreno para abrir una brecha en la idea de que las madres son objetos, cuyo propósito es servir en todo momento a los demás, vinculando estrechamente su bienestar solo al bienestar de sus hijos, en lugar de reconocer su condición como sujetos individuales, que son dueñas de su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, su imaginación y sus recuerdos, y determinar si todo ello valía la pena o no. En varios países en los que se ha tratado el tema de las madres arrepentidas ha ocurrido algo interesante. El debate sobre el arrepentimiento pasó rápidamente a centrarse en la ambivalencia maternal, olvidándose a veces del punto de partida, es decir, del arrepentimiento en sí. Esta tendencia puede explicarse por el hecho de que el arrepentimiento se encuentra en realidad en una amplia variedad de experiencias de conflicto dentro de la maternidad en una sociedad que suplica a las madres que guarden silencio. Sin embargo, no son lo mismo. Mientras que una experiencia de arrepentimiento puede implicar sentimientos contradictorios con respecto a la maternidad, la ambivalencia hacia la maternidad no supone necesariamente sentir pesar por ella. Hay madres que tienen sentimientos ambivalentes pero que no se arrepienten de ser madres, y hay madres que se arrepienten de serlo y no tienen sentimientos encontrados hacia la maternidad. En otras palabras, el arrepentimiento no se trata de la cuestión de cómo puedo llegar a sentirme a gusto con la maternidad, sino la experiencia según la cual ser madre ha sido un error. Mi insistencia en recalcar una vez más que el arrepentimiento provocado por la maternidad no debería olvidarse sino continuar siendo el centro del debate, deriva del hecho de entender que confundir ambivalencia y arrepentimiento, tratando ambos conceptos como si fueran uno solo, y lo mismo, impide la posibilidad de escuchar lo que tienen que decir las madres que lamentan haber dado a luz. Si nos apresuramos a hablar solo de las dificultades de la maternidad, vaciamos de contenido el arrepentimiento y neutralizamos toda opción de examinar el axioma de que la maternidad se vive necesariamente como una experiencia que vale la pena en el caso de todas las madres y en todas partes, una suposición sobre la que el arrepentimiento arroja luz. Por otra parte, dicha confusión mantiene el status quo, pues al emplear el lenguaje de la complejidad de la ambivalencia, lo que hacemos es dar media vuelta y alejarnos una vez más, aludiendo a abordar una de las cuestiones principales que surgen del núcleo mismo del arrepentimiento, la transición a la maternidad en sí misma, el margen tan limitado que tienen las mujeres como individuos obligados a plantearse y decidir por su cuenta si quieren dar a luz y criar hijos o no. No obstante, situar el arrepentimiento en el centro de la discusión sin duda puede decirnos también algo sobre el estatus de las madres que, por una parte, pese a no arrepentirse, viven la maternidad con dificultades y también desean eliminarla de su biografía de vez en cuando, mientras que, por otra, se les pide que destierren ese tipo de deseos proscritos de su historial. De este modo, el análisis de la maternidad centrada en el arrepentimiento pretende servir a todas las madres que se enfrentan a los efectos de los constructos sociales. Puede aportar un punto de vista adicional para profundizar en el conocimiento de sus experiencias y ayudar a compartir su falta de soledad. A la luz de la amplia variedad de vivencias maternales que se nos plantean, el primer criterio que apliqué en mi estudio era definir el arrepentimiento como una autoidentificación de las propias madres, como madres arrepentidas. Asimismo, estaban dispuestas de manera activa a participar desde el principio en un estudio llamado explícitamente arrepentirse de tener hijos. Este no es el único criterio, ya que durante el periodo en que realicé las entrevistas, muchas madres contactaron conmigo porque estaban interesadas en participar en el estudio. Pero en las conversaciones con varias de ellas resultó que, si bien experimentaban ambivalencia y conflicto con la maternidad, no se identificaban como arrepentidas por ello, y por tanto no incluí sus datos empíricos en el estudio. Hubo dos criterios más que me sirvieron para diferenciar la dificultad o la ambivalencia de la maternidad del arrepentimiento. El primero fue obtener una respuesta negativa como te planteaba la siguiente pregunta. Si pudiera volver atrás,
con los conocimientos y la experiencia que tiene ahora. Sería madre. El segundo fue obtener una respuesta negativa a la pregunta. Desde su punto de vista, ¿tiene ventajas la maternidad? Algunas de las mujeres contestaban con un no, histriónico, cuando la respuesta a dicha pregunta era afirmativa, es decir, aquellos casos en los que el entrevistado opinaba que la maternidad tenía ciertas ventajas y seguía, desde su punto de vista, las ventajas compensan los inconvenientes, a lo que su respuesta era finalmente negativa. El cruce entre esos criterios señala una postura emocional que para las mujeres del estudio era constante, ya que algunas de ellas viven con ella desde el momento del embarazo, tras el parto o los primeros años de maternidad hasta el momento actual. Esta postura emocional también sirve para discernir claramente que decir la maternidad me hace sufrir, aunque la sonrisa de mi hijo lo vale todo en este mundo para mí. No es como decir la maternidad me hace sufrir y no hay nada en este mundo que haga que valga la pena. El estudio. Cuando se inicia un estudio, quien lo realiza puede pensar que no tiene con quién hablar si el tema se propone investigar es estigmatizado o parece poco frecuente en la aprobación. No sé, ni me corresponde determinar hasta qué punto es normal lamentar la transición a la maternidad. Sin embargo, se trata sin duda en una cuestión objeto de estigmatización y considerada tabú. Por este motivo, no era algo válida proporcionar encuentros con mujeres que estaban dispuestas a hablar del arrepentimiento como parte de un estudio. Y, de hecho, durante esos años se pusieron en contacto conmigo mujeres que mostraban su pesar por haber sido madres. Pero en algunos casos se interrumpieron la comunicación en el momento de intentar concretar una entrevista. Otros cancelaron la entrevista justo un día antes porque, entre otras cosas, temían expresar en voz alta una postura emocional censurada que hasta entonces no habían comentado con nadie. El contacto con dichas mujeres y con las que acabaron participando en el estudio se estableció de 4 formas. En primer lugar, puse un anuncio en foros israelíes de internet con relación a la paternidad o maternidad y la familia. En segundo lugar, hablé y escribí sobre el proyecto de investigación en varios medios de comunicación y conferencias. A raíz de mi propio punto de vista como mujer que no desea ser madre, y tras una investigación pionera que había llevado a cabo en Israel sobre personas que habían decidido no tener hijos, y cuyo contenido fue publicado posteriormente en forma de libro. En tercer lugar, utilicé el método informal de hacer correr la voz. Y, por último, recurrí al efecto bola de nieve, por medio del cual las mujeres que ya habían expresado su voluntad de participar me ponían en contacto con otras madres que conocían y que compartían sentimientos similares con respecto a la maternidad. Antes de redactar las conclusiones de mi investigación, me dirigí a cada una de las 23 participantes en el estudio, algunas de las cuales había entrevistado hacía más de 2 años, y las invité a elegir el nombre bajo el cual aparecerían sus palabras sexuales. Estos son algunos de sus datos biográficos y sociodemográficos. Edad. La edad de las mujeres oscilaba entre los 26 y los 73 años. 5 de ellas también son abuelas. Nacionalidad y religión. Todas las mujeres eran judías. 5 de ellas se definían como ateas, 12 como laicas, 3 como pertenecientes a varios sectores religiosos y 3 se negaron a calificar lo que veían como una identidad religiosa híbrida. Clase social. 7 de las madres se definían como clase obrera, 14 como clase media y 2 como clase media alta. Estudios. 11 de las entrevistadas poseían un título universitario, 8 tenían el bachillerato, 3 contaban con una formación profesional y 1 estaba cursando una licenciatura en el momento de la entrevista. Empleo remunerado. 20 de las participantes habían trabajado en algún momento de su vida y algunas conservaban su empleo en el momento de la entrevista. 3 de ellas no. Número de hijos. 5 de las mujeres tenían un hijo, 11 tenían 2 hijos, 1 tenía gemelos, 5 tenía 3 hijos, 1 con gemelos y 1 con trillizos, y 2 tenían 4 hijos. La edad de los hijos oscilaba entre 1 y 48 años. De los 50 hijos en total de las entrevistadas, 19 tenían menos de 10 años y 31 superaban esa edad. Ninguno de los 50 representaban discapacidades físicas y 5 entraban en la categoría de personas con necesidades especiales, en el espectro del autismo y el TDA.
5 de las mujeres habían utilizado tecnologías de reproducción asistida para quedarse embarazadas. Identidad sexual. Una de las entrevistadas se definía como lesbiana y había tenido relaciones con hombres, fruto de las cuales habían nacido sus hijos. El resto de las mujeres no especificaron su identidad sexual, pero hablaban de relaciones heterosexuales. Estado civil. 8 de las participantes estaban casadas o tenían pareja estable. 14 estaban divorciadas o separadas y una era viuda. Ninguna de ellas había sido madre adolescente o soltera desde el inicio. De las 14 entrevistadas que vivían separadas de los padres de sus hijos, 3 no vivían con ellos. Los hijos vivían con el padre. Pero a mí no había más opción que estudiar el arrepentimiento causado por la maternidad por medio de un método cualitativo, como las entrevistas en profundidad, por una razón principal. La mayoría de los estudios sobre el arrepentimiento en general son de carácter cuantitativo y recurren a experimentos psicológicos en condiciones de laboratorio, al presentarse situaciones hipotéticas entre hombres y mujeres a quienes se les pide que valoren cómo se sentirían y actuarían en un mismo escenario. Si bien este tipo de investigaciones han contribuido muchísimo a la comprensión del arrepentimiento, a menudo se basan en separar a los participantes de su historia personal y desconectar el arrepentimiento de sus contextos sociales más amplios. El presente estudio deseaba agregar otro tipo de consultas que permitieran ampliar las fuentes de conocimiento por medio de la escucha de frases exactas, llantos, voces que se alzan, tonos cínicos, risas, pausas y silencios. Es decir, todas aquellas formas de expresar emociones que constituyen puntos de partida para tener acceso no solo a los sentimientos en sí, sino a un eje temporal y a la posibilidad de situar esos sentimientos desde el punto de vista de las mujeres, dentro de la historia personal de cada una de ellas y cada historia social más amplia. Cabría preguntarse qué valor científico tiene fundamentar una investigación en el testimonio de solo 23 madres. El propósito del estudio y de este libro nunca ha sido el presentar una muestra representativa que permita crear generalizaciones sobre las madres. Por el contrario, tanto el estudio como el libro han tenido desde el principio el objetivo de esbozar un complejo mapa que permita a madres de diversos grupos sociales situarse a sí mismas dentro de él, a fin de dar cabida a una variedad de experiencias maternales subjetivas. De este modo, el libro en su conjunto se aleja deliberadamente de formular resoluciones firmes acerca del mundo interior de las madres en general, al tiempo que confía en que sean las mujeres las que determinen si se encuentran entre estas líneas. El hecho de que yo no fuera madre de nadie tuvo un significado importante para varias mujeres que participaban en el estudio. Durante las entrevistas, me preguntaron en más de una ocasión si yo era madre, en contra de las directrices atrora comunes para definir un estudio como científico, según las cuales yo, en calidad de investigadora, no debo responder de ninguna pregunta que se me formule, les contesté. A mi entender, no responder era injusto con las mujeres participantes en el estudio, que tenían derecho a saber ante quién estaban y no solo a dar información unilateralmente, y también había sido injusto conmigo, pues tenía derecho a actuar como sujeto presente y, como tal, a tomar decisiones basadas en mi propio criterio y percepción sobre cómo entrevistar y conversar. Así pues contesté, y mi respuesta, que ni soy madre ni deseo serlo, nos permitió seguir hablando del tema para el que nos habíamos reunido, aún con más matices. Por un lado, provocaba a veces expresiones de frustración y envidia dolorosas que hacían aflorar la esencia del arrepentimiento por la maternidad, ya que para algunas de ellas yo representaba la figura de la madre de nadie, que añoraban con pesar. Mi condición servía para recordarles el camino que bien habían tomado. Por otro lado, mi respuesta dejaba claro que yo no las juzgaría ni durante ni después de la conversación. Es más, en mi imaginación, si fuera madre, es muy probable que lo hubiera lamentado como ellas. Por lo tanto, nuestra afinidad en la comprensión mutua y en que las concepciones compartidas quizá cree un lenguaje común, por muy fragmentario o puntual que fuera. Esa similitud entre madres y no madres implica que el mero estatus familiar no tiene por qué ser revelador. A lo largo del libro se mostrará que el estatus familiar propiamente dicho a veces puede
ocultar un amplio espectro de actitudes emocionales que oscilan entre una tendencia hacia la maternidad y una tendencia hacia la no maternidad. En ese sentido, las mujeres que no son madres debido a complicaciones de salud, por ejemplo, pueden tener hacia la maternidad el sentir un profundo deseo de dar a luz y criar hijos como hacen las madres. Y las mujeres que son madres pueden tender hacia la no maternidad a sentir un profundo deseo de no ser madres de nadie, como les ocurre a las que deciden no tener hijos. Al admitir la existencia de esos cruces, que sortean las categorías de madre y no madre, como titulares que supuestamente lo dicen todo, podemos barajear las cartas de la clasificación binaria de la sociedad. Esta clasificación en muchos casos da lugar a una mentalidad de divide y vencerás entre las mujeres en función de si somos madres o no. Otra manera de convertirnos en rivales, por no tener presuntamente nada en común, y no en aliadas, como propone este libro. Un mapa del libro. El capítulo 1 aborda las expectativas sociales generalizadas de las sociedades occidentales natalistas con respecto al paso de la maternidad. Como veremos, dichas experiencias se expresan mediante dos lenguajes. En primer lugar, el lenguaje de la naturaleza, según el cual las mujeres no tienen más remedio que ser madres, pues ese es el parecer de su destino biológico. En segundo lugar, un lenguaje neoliberal, capitalista y posfeminista, según el cual las mujeres tienen más opciones hoy en día, y por tanto, el hecho de que tantas mujeres se conviertan en madre demuestra probablemente que todas ellas lo han hecho por voluntad propia. Al escuchar lo que tienen que decir las propias mujeres sobre cómo han sido madres, veremos que los caminos que llevan a la maternidad son mucho más complejos. Esta diversidad puede engañarnos, que no siempre está claro si la maternidad es algo que las mujeres persiguen o algo que simplemente les ocurre. El capítulo 2 trata sobre las exigencias y expectativas hacia las madres. Así, se emite un dictado sobre quiénes tienen que ser madres. Este aspecto debe tener y cómo se ha de comportar, pensar y sentir de acuerdo con unas normas afectivas estrictas y estandarizables. Lo relativo a una posible discrepancia entre dichas normas y las posturas emocionales y acciones reales de las madres servirá como punto de partida para adentrarse en el arrepentimiento y distinguir además entre madres arrepentidas y ambivalentes. El capítulo 3 profundiza en el estudio del arrepentimiento, una postura emocional convertida en general y considerada ilícita, con relación a la maternidad en concreto. Se muestra cómo se utiliza socialmente para garantizar que las mujeres tendrán hijos, amenazándolas con que en el futuro se arrepentirán y prometiéndoles que las madres no miran atrás, entre otras cosas. Así, se les da una imagen progresista de la figura femenina, que se adaptará inevitablemente a la maternidad, como si fuera solo cuestión de tiempo. Sin embargo, las madres sí que miran atrás. El capítulo 4 se centra en la promesa de la sociedad, según la cual el hecho de tener hijos hace que las mujeres pasen de carentes de algo a estar completas. Esta parte del libro pone manifiesto que, en lugar de sentirse completas tras el parto, las madres pueden identificar la maternidad como una carencia así como un trauma. Asimismo, veremos que el sentimiento de infinitud, de ser madre para siempre, incluso más una vez que los hijos son adultos, puede acompañar a la maternidad y ser en parte causa del arrepentimiento. En este capítulo se exponen varias prácticas derivadas de la discrepancia entre ser madres y de no ser madre de nadie. Por ejemplo, como el supuesto conflicto entre el deseo de no tener hijos y el amor por los reales, o las fantasías maternales basadas en eliminar a los hijos o a las propias mujeres de la ecuación familiar. También se incluyen ahí los modos de vida que difieren de las convenciones hegemónicas y la cuestión de tener o no más hijos a la luz del arrepentimiento. El capítulo 5 analiza las tensiones vinculadas al hecho de hablar en público del arrepentimiento por la maternidad, dado que las voces de las madres que se sienten descontentas, confundidas y desilusionadas siguen estando sujetas a restricciones y condenas. Dentro de ese ambiente social se analizan las negociaciones que comprenden las madres para decidir si deben hablar con sus hijos sobre sus sentimientos con respecto a la idea de que la maternidad merece la pena, o guardar silencio en su presencia.
El capítulo 6 pretende señalar las dos principales aceptaciones que el arrepentimiento debe abarcar para no verse rechazado por la sociedad. En primer lugar, se refiere a la suposición generalizada según la cual el grado de satisfacción con la maternidad, la adaptación a ella y la capacidad para conservar algún tipo de bienestar emocional dependen, si no exclusivamente, al menos en gran medida, de las condiciones en las que las mujeres crían a sus hijos. Dicha suposición queda refrendada con las reacciones públicas ante el estudio, pues numerosas mujeres consideran el arrepentimiento una consecuencia de verse obligadas a elegir entre tener hijos y desarrollarse en el plano profesional, o como el resultado de su lucha diaria para compatibilizar maternidad y oportunidades de empleo sin apenas apoyo de la sociedad. Las conclusiones del estudio demuestran que habría que cuestionar eso. En segundo lugar, el capítulo sugiere que para poder comprender el arrepentimiento y otorgar una mayor margen de maniobra a las madres, la maternidad no debería ser tratada como un rol, sino más bien ser entendida como una relación humana entre cualquier otra, es decir, como una relación dentro de la cual las madres sean sujetos que analicen, sopensen, evalúen y busquen equilibrio sin tener que abandonar necesariamente la esfera pública y su lógica. Llegados a este punto, solo me queda desear que este libro y la gran cantidad de citas que contiene deliberadamente, las cuales plasman voces muy diversas, sirvan como un espacio común para todas nosotras, mujeres y madres, que abogamos por no sufrir e insistimos en fomentar un debate que al final cambie algo. Nos lo merecemos.